Estimados productores de fresa, nuevamente les voy a ofrecer otro parámetro muy importante, el cual hay que tomar en cuenta para calcular y preparar soluciones nutritivas para fresa. Este nuevo parámetro es la interpretación de los resultados de un análisis de agua. El hecho de tener claro la composición del agua que se va a usar como flujo en el sistema hidropónico es muy importante porque te va a permitir tener muy claro los parámetros del mismo y a la vez evitar problemas cuando apliques los nutrientes a través de los fertilizantes comerciales. Entonces vamos a desarrollar esta parte 2 que se llama cómo interpretar los resultados de un análisis de agua. Primeramente desarrollemos qué es pH. El pH del agua. El pH representa la cantidad de iones de hidrógeno que hay en una solución. Este valor, como lo vamos a ver más adelante, afecta la absorción de nutrientes porque cada nutriente tiene a veces definido un valor de pH para su absorción. En el caso de la fresa, el valor de pH debe estar entre 5.5 a 6. El pH, como ustedes saben, se monitorea con un aparato llamado pHímetro, tal como lo pueden ver en la imagen. El pH de la solución nutritiva se monitorea ¿con qué fin? Para ver la presencia de bicarbonatos, ya que estos iones producen un elevado pH. Un alto contenido de estos bicarbonatos pues provoca la inmovilización del fósforo, del manganeso y el hierro, además que un alto pH en la solución nutritiva, el calcio y el magnesio pueden precipitarse en forma de ácido fosfórico. El pH del agua generalmente fluctúa entre 7 a 8.5. Antes de preparar la solución nutritiva, el pH del agua debe estar aproximadamente en 5.5. Hay que estar constantemente midiéndose el pH hasta que quede en 5.0. Si el pH es mayor a 5.5, nuevamente se añade un ácido fuerte para bajar ese pH. Los ácidos más usados son el nítrico, el fosfórico o el sulfúrico. En este cuadro de CSR Laboratorio nos hace un resumen del pH. En el caso de 6.5 a 8.4, pues en la mayoría de los cultivos no hay problemas por este pH, pero si tenemos pHs menores a 3.5 y mayores a 8.5, pues vamos a tener en contacto esas soluciones. Si es muy ácida, se producirán problemas de corrosión. Si es muy básica, es decir, muy alcalina, se pueden provocar problemas de formación de precipitados. El pH es consecuencia de la sal disuelta en el agua y puede fluctuar mucho entre las estaciones del año, cambio de temperatura. En la mayoría de las veces se inyectan ácidos o se inyectan bases para corregir su valor. En este cuadro observen que la disponibilidad de nutrientes está en función del pH. El nitrógeno puede absorberse de 5.5 hasta 8, el fósforo desde 6.5 hasta 7.5, el potasio desde 6 en adelante, el azufre igualmente, el calcio también desde 6 en adelante, el magnesio, su absorción fluctúa entre 6 a 8.5, el hierro se empieza a absorber del pH menor de 6.5, el manganeso, que es otro microelemento, desde pH 5 hasta un pH de 7.5, el boro entre pH 5 hasta un pH de 7.5, el cobre y el zinc desde pH 5 hasta un pH de 7.5. El molibdeno se empieza a absorber a partir del 6.5 en adelante. Entonces, es importante el pH porque en función de ello está la absorción de nutrientes. Como ustedes observan aquí, el punto neutral de 7 es donde la mayoría de los nutrientes se absorben. Hablemos de otro variable importante en el análisis de los resultados del agua que se va a utilizar. En este caso, un parámetro es la conductividad eléctrica.
La conductividad eléctrica representa la cantidad de sales que están presentes en un líquido o en una solución. Es importante porque ella también determina y afecta la absorción de nutrientes. En el caso de fresa, los valores de conductividad eléctrica deben estar entre 0,8 a 1,8 de Siemens por metro. La conductividad eléctrica se monitorea con este equipo llamado conductímetro. El agua pura, al no tener sólidos disueltos, generalmente tiene una conductividad eléctrica igual a cero o valores cercanos. Si el agua contiene más sales en solución, la conductividad eléctrica será mayor. Se ha establecido que la solución nutritiva, es decir, el agua que se va a usar disueltos con los fertilizantes, no debe sobrepasar los 1,8 de Siemens por metro para no causar daño por exceso de sales a la fresa. Entonces, es aconsejable que la conductividad eléctrica de la fresa esté por el orden de los 1,8 de Siemens. En este resumen de CSR en laboratorio me indica que entre 400 a 700 no hay problema de conductividad eléctrica, esos son microsiemens por centímetro. Si hay de 700 a 3000, debemos de estar monitoreando, y si es menor de 400 y mayor de 3000 microsiemens, está en riesgo el cultivo. Un valor bajo de conductividad eléctrica puede ser peligroso por problemas de corrosión o problemas de infiltración. En cambio, un valor alto es indicativo de sales de agua, pero no se conoce su composición. La conductividad eléctrica es un valor que indica la cantidad de sales, tal como lo vimos anteriormente. Nos indica qué tipo de riesgo nos enfrentamos, pero por sí solo no nos da información que nos permita adoptar medidas. Otro parámetro son las sales totales disueltas, es un parámetro importante en el análisis de agua. Si yo tengo entre 0 a 500, pues no tengo problema de sólidos de sales totales disueltas. Esto viene dado en miligramos por litro, es decir, partes por millón. Entre 0 a 500 partes por millón no hay problema. Entre 500 a 2200 partes por millón de sales totales disueltas, debemos de monitorear constantemente eso, y el riesgo se da cuando es mayor de 2200 partes por millón de sales totales disueltas. Es una forma de medir el riesgo general que hay de salinización en una solución o en el suelo. Otro parámetro importante en el análisis de agua son la presencia de cloruros. ¿Qué cantidad hay de cloruros en esa fuente de agua que vamos a usar? Se expresa en partes por millón, es decir, miligramos por litro. Cuando tenemos de 0 a 150 partes por millón, no tenemos problema, pero hay que monitorear cuando está entre 150 a 300, y el riesgo empieza cuando tenemos mayor de 350 partes por millón de cloruro. Puede provocar problemas, el cloro puede provocar problemas de toxicidad en las hojas porque se absorbe muy fácil por las raíces. Muchas plantas son tolerantes al cloro, otras son bastante sensibles al cloro. Si no se puede mezclar con otra agua, se ha de recurrir a una ósmosis, es decir, a un proceso de filtrado. Otro parámetro que hay que tomar en cuenta para cuando se analiza el resultado de un análisis de agua es la presencia de sulfatos. Los sulfatos se expresan también en partes por millón, y si tenemos de 0 a 500 partes por millón no tenemos problema, pero si vamos de 500 a 900 hay que monitorear, hay que vigilar, y si es mayor a 900 partes por millón, pues tenemos riesgo de causar problemas en el cultivo. El sulfato se puede precipitar con calcio y provocar problemas de corrosión en las estructuras que se utilizan para el riego. Los valores altos de sulfato se encuentran en aguas que no son aptas para riego. El sulfato normal, sin problema, nos sirve como fuente de azufre, y hay que tomarlo en cuenta a la hora de sumar la concentración de miliequivalentes en el caso de sulfatos. Los bicarbonatos provienen pues de la disolución de la piedra caliza, de la dolomita y del dióxido de oxígeno atmosférico. Los bicarbonatos presentes en el agua se expresan también en partes por millón. Cuando tenemos de 0 a 200 no hay problema, de 200 a 500 hay que monitorear, y mayor a 500 partes por millón
es un problema porque empieza a formar precipitados con el calcio y el magnesio. Como lo vamos a ver en un video aparte, se pueden neutralizar con la adición de ácidos como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. El sodio es otro elemento que se disuelve en gran cantidad de la roca madre, en este caso las alistas, por donde vienen las corrientes de agua. Se expresa también en partes por millón, entre 0 a 70 no tenemos problemas, entre 70 a 300 partes por millón viene un monitoreo constante y el riesgo empieza cuando hay mayor de 300 partes por millón. El sodio puede provocar gran cantidad de problemas, sobre todo si su proporción con respecto al resto de los cationes es alta, aunque esté en baja concentración. Por eso que cuando se suman todos los cationes hay que tomar en cuenta la proporción de sodio, el porcentaje que hay con respecto al total de cationes. Otro parámetro es el calcio. Aunque el calcio es una fuente, es un nutriente importantísimo para el caso de la fresa, en el caso en las aguas, el calcio proviene de solución de la roca madre, de la caliza, del yeso, de las sales que están usándose, y también puede provenir, por supuesto, de los fertilizantes. El calcio expresa en partes por millón, entre 0 a 150 partes por millón, no hay problema, entre 150 a 240 vamos a monitorear y a ver empieza cuando hay de 240 partes por millón. Estos datos lo que nos permite es analizar, por supuesto, los laboratorios cuando nos dan los resultados, ellos ya nos han ponderado, ya han rankeado la concentración y indican en qué nivel están, en este caso, el calcio. El calcio en forma de bicarbonato, forma depósitos que pueden provocar problemas en las instalaciones. El magnesio es otro nutriente importante, pero cuando lo tenemos en exceso, cuando está entre 30 a 80 y mayor a 80 partes por millón, empiezan los problemas muy similares a los que genera el calcio, ¿no? Provoca depósitos calcáreos y problemas de filtración, cuando la relación calcio-magnesio es menor a 0.9. Pero cuando hacemos los suministros de nutrientes debemos tomar en cuenta su concentración. Potasio es otro nutriente importantísimo para el caso de la fresa. Cuando lo tenemos de 0 a 20 no hay problema, de 20 a 100 hay que monitorear y mayor a 100 partes por millón de potasio empiezan los problemas porque se puede impedir la absorción de otros nutrientes. En el caso del potasio es raro encontrar concentraciones altas, solo hay que tener precauciones en el riego por aspersión, pero también es un nutriente que debemos sumar a la hora de considerar la concentración de nutrientes en una solución nutritiva. El amonio es una fuente de nitrógeno. Cuando lo tenemos entre 0 a 5 partes por millón no hay problema, entre 5 a 30 hay que monitorear y mayor a 30 partes por millón empiezan los problemas porque su exceso provoca toxicidad o impide la absorción de las raíces. Como fuente de nitrógeno, pues no suele ser necesaria su eliminación. Lo habitual es tenerlo en cuenta para descontarlo de los planes del abonado del nitrógeno, tal como he indicado anteriormente. Los nitratos es otra fuente de nitrógeno, pero en forma de nitratos. De 0 a 20 partes por millón no hay problema, de 20 a 130 hay que monitorear y el problema empieza cuando tenemos valores mayores a 130 partes por millón. El exceso, la planta experimenta un desarrollo excesivo y esto nos expone a enfermedades. Cuando hay excesos de nitratos, pues hay una eutrofización, aparición de algas. Si el agua es rica en nitratos, pues se debe tener en cuenta en los programas de fertilización. Si hay suficientes nitratos, debemos tomarla en cuenta para elaborar la solución nutritiva, tal como lo vamos a ver en otro video. Los fosfatos es otra fuente de nutrientes, pero otra fuente de fósforo a través de este ion fosfato. Cuando lo tenemos en 0,5 no hay problema, de 5 a 15 vamos a monitorear y el problema empieza cuando hay mayor a 15 partes por millón de fosfato. Cuando hay mayor a 15 partes por millón, pues esas aguas están eutrofizadas porque han crecido muchísimas algas por alta presencia de fósforo.
entonces provocando problemas medioambientales y de manejo. En este caso, esas aguas, pues esos fosfatos generalmente provienen de los excesos de fertilizantes. El boro es otro parámetro importantísimo a tomar en cuenta en los análisis de agua. Está presente en el suelo de forma natural porque se ha descompuesto el material vegetal. En los suelos salinos suele estar en mayor concentración. De 0 a 1.5 partes por millón no hay problema. Empieza el monitoreo de 1.5 a 2.5 y ya mayor a 2.5 partes por millón hay toxicidad, genera toxicidad en las plantas. En suelos arenosos no hay un problema porque generalmente se lixilia, pero si está normal las concentraciones debemos tomarlas en cuenta a la hora de incorporar más microelementos como el boro. Hay que restarle la presencia de boro, la concentración de boro que hay en el agua a la solución nutritiva que se va a preparar. Aquí tenemos un modelo de un análisis de agua de Fertilat. Aquí el laboratorio nos ha dado ya los resultados. Para el calcio, que es un nutriente, tiene 0,49 miliequivalentes o 9.80 partes por millón. En la tabla del laboratorio considera que está muy bajo. El magnesio, 0,11 miliequivalentes, 1,32 partes por millón. El laboratorio indica que está bajo. El sodio tiene 3.36 miliequivalentes por litro, 77.3 partes por millón. En las tablas del laboratorio indica que está en una condición de mediana concentración. El potasio, 0,21 miliequivalentes, 8,19 partes por millón. Aquí el laboratorio en su tabla de ponderación me dice que está moderadamente bajo. Eso en cuanto a los cationes. En cuanto a los aniones, que son los de carga negativa, tenemos los sulfatos. El sulfato tiene 0,32 miliequivalentes, tiene 15.4 partes por millón. El laboratorio me dice que está muy bajo. Los bicarbonatos, aquí son 2.14 miliequivalentes, 131 partes por millón, me indica que está moderadamente bajo. Los bicarbonatos, en el caso del cultivo de la fresa, hay que tomarlos muy en cuenta y a partir de 0.5 miliequivalentes hay que neutralizarlos con ácidos. Cloruros, el cloruro aquí tiene 0,66 miliequivalentes, 23.1 partes por millón, aquí está muy bajo, no hay problema. Los carbonatos, tiene 1.01 y tiene 60.6 partes por millón. Aquí ya nos da una línea roja de carbonatos que está alto los carbonatos. Por lo tanto, hay que sumar los carbonatos y los bicarbonatos y eso nos da la cantidad de miliequivalentes que debemos neutralizar con ácidos. Aquí tenemos nitratos, 0.07, 0.98 partes por millón y está muy bajo. Recuerden que cuando aparece N-nitrato me indica que es la concentración de nitrógeno en ese nitrato. Cuando aparece el nitrato solo y NO3 es la suma de todos los nitratos que hay en esa solución, en ese líquido, en esa agua o en ese análisis que se hizo en el laboratorio. Los invito a seguir en el próximo video donde vamos a aprender cómo neutralizar estos bicarbonatos y estos carbonatos con los ácidos que hay en el mercado. Muchísimas gracias y continúen viendo los siguientes videos porque en ese vamos a seguir desarrollando todos los parámetros importantes a tomar en cuenta a la hora de calcular y preparar soluciones nutritivas para el caso de la fresa. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes.
No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.